Cuando derramó agua sobre una mujer en la calle, el oficial Ramírez pensó que se libraba de una ciudadana desobediente. Lo que no sabía era que había humillado a su nueva jefa. Era un día caluroso en Ciudad Juárez. El sol caía, implacable sobre el bullicioso mercado público, donde Elena Rodríguez, una mujer de 35 años, compraba frutas y verduras para la semana. Vestida con jeans desgastados y una sencilla camiseta blanca, nada en su apariencia revelaba que era la recién nombrada comisaria de la Policía Municipal. Había decidido mantener un perfil bajo durante sus primeras semanas en el cargo, observando la ciudad que ahora estaba bajo su protección. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. ¿Algo más que necesite, señorita?, preguntó amablemente el vendedor mientras empacaba los plátanos y mangos que Elena había seleccionado. Ella negó con la cabeza y sonrió, pagando su compra antes de dirigirse hacia su coche, un sedán gris sin distintivos estacionado en una zona cercana. Lo que Elena no sabía era que estaba siendo observada. El oficial Ramírez, un policía joven de 28 años, conocido en la estación por su temperamento y actitud prepotente, la miraba con el ceño fruncido desde su patrulla. Le molestaba ver a una civil estacionada en una zona que él consideraba reservada para vehículos oficiales, aunque no había señalización que lo indicara. Otra que se cree con privilegios, murmuró Ramírez a su compañero, mientras se ajustaba el cinturón y bajaba de la patrulla. Vamos a enseñarle una lección sobre respetar la autoridad. Elena estaba acomodando sus compras en el maletero cuando sintió una presencia detrás de ella. Al voltear, se encontró cara a cara con dos oficiales de policía. El más joven, Ramírez, la miraba con desdén, mientras su compañero permanecía unos pasos atrás, visiblemente incómodo. Buenas tardes, señorita. Está estacionada en una zona restringida, dijo Ramírez con un tono condescendiente que Elena reconoció de inmediato. Durante sus 15 años en la fuerza, había conocido a muchos como él, oficiales que confundían la autoridad con la prepotencia. Disculpe, oficial, pero no veo ninguna señalización que indique que esta es una zona restringida, respondió Elena con calma, señalando alrededor. Su tono era respetuoso pero firme. La respuesta pareció irritar a Ramírez, quien no estaba acostumbrado a que cuestionaran su autoridad, especialmente una mujer que él percibía como una simple civil. Cuando un oficial le dice que está infringiendo la ley, lo mejor es que obedezca y no discuta, espetó, acercándose intimidante a Elena. Entiendo, oficial. Sin embargo, conozco mis derechos y las normativas municipales de tránsito, respondió Elena, manteniendo la compostura mientras cerraba el maletero. Si existe una infracción, puede proceder con la multa correspondiente. La tensión creció cuando Ramírez, furioso por lo que percibía como un desafío, tomó una botella de agua que llevaba en su cinturón. En un acto impulsivo que su compañero observó con horror, la abrió y derramó el agua sobre la cabeza de Elena, empapándola por completo. Ahora tal vez se refresquen esas ideas sobre conocer la ley mejor que yo, se burló Ramírez mientras Elena permanecía inmóvil, el agua goteando por su rostro y empapando su camiseta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los transeúntes se habían detenido para observar el incidente, algunos grabando con sus teléfonos. El compañero de Ramírez, el oficial Mendoza, miraba la escena con evidente preocupación, sabiendo que su colega había cruzado una línea. Elena respiró profundamente, controlando su indignación. Lentamente, sacó de su bolsillo una identificación que mostró a Ramírez. Comisaria Elena Rodríguez, jefa del Departamento de Policía Municipal. Asumí el cargo hace 3 semanas. El color abandonó el rostro de Ramírez. Sus ojos se abrieron, como platos mientras reconocía la identificación oficial con el sello dorado del departamento y la firma del alcalde. Había vertido agua sobre su nueva jefa, la persona que ahora controlaba su futuro en la fuerza. Comisaria, yo no sabía, balbuceó Ramírez, su arrogancia anterior completamente evaporada.
Miró a su alrededor, notando las cámaras de los teléfonos que ahora lo apuntaban a él. Por favor, fue un malentendido. Elena guardó su identificación y se irguió cuán alta era. A pesar del agua que goteaba de su cabello y ropa, su presencia imponía respeto. Oficial Ramírez, ¿verdad? Su placa es la 2487, si no me equivoco, dijo con una voz tranquila pero que no ocultaba su autoridad. Ramírez asintió, incapaz de articular palabra. Junto a él, el oficial Mendoza dio un paso adelante. Comisaria, quiero disculparme en nombre de ambos. Esto no debió ocurrir. Te lo suplico, comisaria, murmuró Ramírez cuando estaban ya en la oficina central de policía, lejos de las miradas del público. Sus manos temblaban mientras intentaba explicarse. Tengo una familia que mantener. Mi esposa está embarazada de nuestro segundo hijo. Este trabajo es todo lo que tengo. Elena, ahora con ropa seca proporcionada por la estación, observaba al oficial desde el otro lado del escritorio. La oficina, recientemente asignada a ella, aún tenía cajas sin desempacar. En las paredes, diplomas y reconocimientos atestiguaban su impecable carrera. Oficial Ramírez, lo que sucedió hoy va más allá de una simple falta de respeto hacia mi persona, comenzó Elena con voz pausada. Representa exactamente el tipo de comportamiento que he venido a erradicar de este departamento. El abuso de poder, la intimidación a los ciudadanos y el uso de la fuerza sin justificación. Ramírez bajó la mirada, consciente de la gravedad de sus acciones. A través de la ventana de la oficina, podía ver a sus compañeros observando la escena, algunos con expresiones de lástima, otros satisfechos de ver al arrogante Ramírez finalmente enfrentando consecuencias. Sin embargo, continuó Elena, creo firmemente en las segundas oportunidades y en el poder de la redención. No busco destruir carreras, sino construir un mejor cuerpo policial que sirva con honor a nuestra comunidad. Los ojos de Ramírez se alzaron. Un destello de esperanza apareció en ellos. Quedas suspendido sin goce de sueldo por un mes, sentenció Elena. Durante ese tiempo, trabajarás como voluntario en el programa comunitario de la estación, enseñando educación vial a niños de primaria. Además, tomarás el curso completo de sensibilización y ética policial. Si demuestras verdadero arrepentimiento y cambio, consideraré tu reincorporación. 6 meses después, el mercado público de Ciudad Juárez lucía completamente diferente, no solo por las decoraciones navideñas que comenzaban a aparecer en los puestos y las luces multicolores que colgaban entre los árboles, sino por algo mucho más profundo y significativo. La atmósfera había cambiado. Donde antes los vendedores ocultaban parte de su mercancía ante la presencia policial por temor a extorsiones, ahora saludaban a los oficiales por su nombre. Donde antes las madres sujetaban con fuerza a sus hijos, cuando un uniformado pasaba cerca, ahora los pequeños corrían a pedir las calcomanías que los policías repartían con consejos de seguridad. La presencia policial ya no inspiraba temor, sino confianza. Los oficiales caminaban en parejas, saludando a los comerciantes, ayudando a cargar bolsas pesadas, dando indicaciones a turistas perdidos. Sus rostros ya no estaban ocultos tras gafas oscuras. Ahora miraban directamente a los ojos de los ciudadanos. La transformación era palpable, casi tangible en el aire que se respiraba entre los pasillos coloridos del mercado tradicional. Y todo había empezado con un vaso de agua derramado sobre la persona equivocada. Elena Rodríguez había implementado cambios significativos en el departamento durante estos 6 meses. No había sido fácil. Las resistencias internas fueron numerosas. Varios oficiales de alto rango acostumbrados a las viejas prácticas habían presentado su renuncia antes que adaptarse a las nuevas políticas. Mejor así, había comentado Elena a su equipo de confianza. No se puede construir una nueva casa sobre cimientos podridos. Había reclutado a jóvenes idealistas de la academia y recuperado a veteranos honestos que habían sido marginados por negarse a participar en actos de corrupción. El primer cambio estructural que implementó fue la creación de un Consejo Ciudadano, con poder real,
no meramente simbólico como el anterior. Este consejo, formado por representantes de distintos barrios, incluidos aquellos históricamente marginados, tenía acceso directo a los datos de denuncias contra policías y podía solicitar la revisión de cualquier caso que consideraran sospechoso. La transparencia era ahora una política institucional, no una palabra vacía en discursos oficiales. Las cámaras corporales eran ahora obligatorias para todos los oficiales en servicio, sin excepciones. Las grabaciones se almacenaban en servidores, externos al departamento, imposibles de manipular internamente. Los oficiales que olvidaban activar sus cámaras enfrentaban sanciones severas. Al principio hubo quejas, pero pronto descubrieron que las grabaciones también los protegían de falsas acusaciones. La verdad protege a quien la practica, repetía Elena en cada reunión matutina, pero quizás el cambio más profundo había sido el programa de inmersión comunitaria. Cada oficial debía pasar un mínimo de 10 horas mensuales como voluntario en la comunidad que patrullaba, comedores populares, escuelas, centros de ancianos, albergues para migrantes. No como policías, sino como ciudadanos de servicio. Esto había humanizado tanto a los oficiales a ojos de la comunidad como a la comunidad a ojos de los oficiales. Las personas dejaban de ser potenciales criminales o amenazas para convertirse en vecinos con nombres y rostros. En una esquina particularmente concurrida del mercado, el oficial Ramírez, el mismo que había vertido agua sobre Elena aquel fatídico día, ayudaba ahora a una anciana con sus bolsas de compras. Su uniforme lucía impecable como siempre, la placa brillando bajo el sol invernal, pero lo más notable era algo que no podía verse sino sentirse: su actitud. Ya no quedaba rastro de aquella arrogancia que lo había caracterizado. Sus gestos eran amables, su voz suave, su mirada atenta y respetuosa. Doña Consolación, una vendedora de hierbas medicinales de 78 años que conocía a todos en el mercado, observaba la escena con aprobación mientras arreglaba sus manojos de epazote y hierbabuena. Recordaba perfectamente cuando ese mismo oficial, apenas un año atrás, le había tirado su mercancía al suelo alegando que obstruía el paso, cuando en realidad era porque se había negado a pagar la cuota semanal que algunos policías cobraban. Ahora, ese mismo hombre se inclinaba para recoger una naranja que se le había caído a una anciana y la limpiaba cuidadosamente con un pañuelo antes de devolverla a su bolsa. «Gracias, oficial», dijo la anciana con una sonrisa desdentada mientras Ramírez acomodaba sus compras en un taxi amarillo. Sus manos nudosas palmearon agradecidas el brazo del policía. «Es mi trabajo, señora», respondió él con sinceridad, no como una frase hecha, sino como una convicción profunda. «Estamos para servir», y lo decía en serio. Los 6 meses trabajando con niños en escuelas primarias durante su suspensión habían transformado su perspectiva. Al principio, lo había visto como un castigo humillante, pero algo cambió cuando una niña pequeña de trenzas despeinadas le preguntó por qué quería ser policía. No supo qué responder. Nunca se lo había cuestionado. Había entrado a la academia porque su padre había sido policía, y su abuelo antes que él. Era la tradición familiar. Pero esa noche, en la soledad de su apartamento, mientras su esposa embarazada dormía, la pregunta lo persiguió. ¿Por qué? ¿Para qué? La respuesta que finalmente encontró se convirtió en su nueva brújula moral. Desde lejos, Elena observaba la escena con satisfacción contenida. Vestía su uniforme oficial hoy, algo que hacía estratégicamente, alternando días de civil y días uniformada para mantener el equilibrio entre autoridad y accesibilidad. Las insignias de comisaria brillaban bajo el sol invernal, pero no eran tan brillantes como la determinación en sus ojos oscuros. A su lado caminaba el oficial Mendoza, quien ahora fungía como su asistente principal después de demostrar integridad el día del incidente. «Parece que tenías razón sobre él», comentó Mendoza mientras observaban a Ramírez ayudar ahora a un joven turista extranjero que intentaba comunicarse con un vendedor de artesanías.
El español del turista era rudimentario, pero la paciencia del oficial era notable. Cuando me contaste tu plan de rehabilitación para Ramírez, pensé que estaba siendo demasiado blanda, que merecía ser expulsado de la fuerza después de lo que hizo. La justicia no siempre consiste en castigar, Mendoza, respondió Elena mientras saludaba con un gesto a un grupo de niños que pasaban corriendo. A veces consiste en transformar. Ramírez no era intrínsecamente malvado, era el producto de un sistema enfermo que recompensaba la intimidación y normalizaba el abuso. Al cambiar el sistema, le dimos la oportunidad de redescubrir por qué quería ser policía en primer lugar. El caso de Ramírez se había convertido en un símbolo dentro del departamento. Muchos oficiales que inicialmente se resistieron a los cambios habían observado su transformación con escepticismo, que gradualmente se convirtió en curiosidad y finalmente en respeto. Si alguien tan arraigado en las viejas prácticas podía cambiar, quizás el cambio era posible para todos. Quizás ser respetado era más gratificante que ser temido. Elena y Mendoza continuaron su recorrido por el mercado, deteniéndose ocasionalmente para hablar con vendedores y clientes. La comisaria preguntaba específicamente por problemas o preocupaciones, anotando cada detalle en una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. Este contacto directo había sido otra de sus innovaciones. Los altos mandos debían pasar al menos un día a la semana en contacto directo con la comunidad, escuchando sin filtros las necesidades reales de los ciudadanos. Tu transformación del departamento va mucho más allá de lo que cualquiera esperaba, comentó Mendoza mientras Elena terminaba de anotar una queja sobre ruido nocturno en una zona residencial. Cuando el alcalde te nombró, muchos pensaron que sería un nombramiento simbólico para calmar a los activistas que pedían diversidad. Nadie imaginó que realmente cambiarías las cosas. Elena guardó su libreta y miró directamente a su asistente. ¿Sabes por qué acepté el puesto, Mendoza? Podría haber seguido mi carrera en la capital, donde las condiciones eran mejores y el sueldo más alto, pero crecí en estas calles. Mi padre tenía un puesto de jugos en este mismo mercado. Señaló hacia un local cercano donde ahora un joven vendía licuados de frutas. Recuerdo cómo los policías venían cada semana a cobrar protección. Recuerdo el miedo en los ojos de mi padre. Juré que algún día cambiaría eso. No para venganza, sino para reparación. Esta ciudad merece protectores, no depredadores. Mendoza asintió, comprendiendo finalmente las profundas motivaciones personales que impulsaban la inquebrantable determinación de su jefa. No era solo profesionalismo. Era una misión personal nacida de experiencias vividas. Elena miró su reloj. Vamos, es hora de la reunión comunitaria, no quiero llegar tarde. En la plaza central de Ciudad Juárez, bajo la sombra de la Catedral Colonial, y junto a la bandera mexicana que ondeaba suavemente con la brisa invernal, ciudadanos de todas las edades y condiciones sociales esperaban para participar en el diálogo mensual con su departamento de policía. Era un evento que Elena había institucionalizado. Cada mes, en un barrio diferente, los comandantes policiales debían presentarse ante la comunidad para rendir cuentas. Sin filtros, sin guiones preparados, sin evasivas burocráticas. Entre la multitud congregada, algunos reconocieron a Elena y la señalaron discretamente. «Mira, es la comisaria del agua», susurraban con una mezcla de respeto y complicidad. El apodo había surgido después de que el video del incidente se viralizara en redes sociales. Para sorpresa de muchos, incluyendo al alcalde que casi sufrió un infarto al ver la grabación, Elena nunca intentó eliminar el video ni minimizar lo ocurrido. En su primera rueda de prensa como comisaria, cuando un periodista mencionó el incidente esperando incomodarla, ella respondió: «Ese momento de humillación pública me recordó algo esencial. Ningún uniforme, ninguna placa, ningún rango nos coloca por encima de la dignidad humana. Si yo, como comisaria, puedo ser tratada así y exigir rendición de cuentas, entonces cualquier ciudadano merece el mismo derecho». Lo que había comenzado como un momento de humillación personal se había transformado en el símbolo de una
Nueva era para la policía de Ciudad Juárez. Una donde la prepotencia era sustituida por el servicio, donde la transparencia reemplazaba al encubrimiento, y donde incluso quienes ostentaban el poder debían responder por sus acciones. Mientras Elena subía los escalones hacia el podio instalado en la plaza, pasó junto a un grupo de cadetes recién graduados de la academia que asistían a su primera reunión comunitaria. Se detuvo brevemente. Recuerden siempre, les dijo con voz serena pero firme, que el respeto no se exige mostrando poder. El respeto se gana demostrando integridad. El poder del uniforme no está en la autoridad que confiere, sino en la responsabilidad que representa. Hizo una pausa significativa antes de concluir, y a veces se necesita un recordatorio contundente para entenderlo, incluso si ese recordatorio viene en forma de un vaso de agua fría. Los cadetes asintieron solemnes, mientras Elena continuaba su camino hacia el podio donde la comunidad esperaba. En sus rostros jóvenes se reflejaba la promesa de una nueva generación policial para Ciudad Juárez, una que entendía que la verdadera autoridad nace del servicio, no del miedo. La transformación había comenzado, y como el agua que fluye persistente, ya nada podría detenerla.